Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 11 en su Biblia. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 30 en adelante. Si necesitan puestos, aquí hay 2 bancas súper vacías, así es que vengan nomás. Sé que es difícil estar cerca de mí, pero eso me dicen algunos. Pero Hebreos capítulo 11, verso 30. Hebreos 11, verso 30. La Biblia dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En estos 2 versículos, nosotros tenemos 2 personas, 2 grupos de personas que llegan a demostrar su fe. En estos 2 versículos nosotros tenemos el resumen. Las historias de estos 2 eventos son mucho más grandes. Así es que para no perdernos algunos detalles de esa historia, en el verso 30 nos dice: por la fe cayeron los muros de Jericó. Esa historia se registra en Josué capítulo 6. En el Antiguo Testamento, los primeros libros, vamos un ratito allá por favor. El 6º libro del Antiguo Testamento, muy al principio, Josué capítulo 6, verso 1 hasta el 27. Nosotros allí tenemos la historia completa. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y sus sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. ¿Cuán ridículo es dar 7 vueltas alrededor de una ciudad esperando que esa ciudad se caiga? Es muy ridículo. Usted puede regresar a su casa hoy, darse 7 vueltas alrededor de su casa y seguramente no se va a caer. La clave está en el hecho de que Dios lo dijo. Y cuando Dios dice algo, aun cuando no nos parezca, aun cuando tengamos otro plan, aun cuando pensemos que tenemos una mejor idea, aun cuando pensemos que es un poco ilógico lo que Dios nos dice, cuando nosotros simplemente tomamos la instrucción de Dios
y respondemos con obediencia, porque esa fe está depositada en la palabra de Dios, en la persona de Dios, eso produce un significativo milagro, como ver a una ciudad de Jericó desplomarse. Allí está la diferencia. Así es que cuando te topas con algún pasaje de la Biblia donde tú piensas, ok, esto no parece tan lógico. Yo tengo una mejor alternativa, una mejor idea, tengo una mejor propuesta. La clave está en que si Dios lo dijo y nosotros actuamos de acuerdo a lo que Dios ha dicho, el poder de Dios se expresará en ese momento. La estrategia de guerra era absurda. Dar vueltas alrededor de una ciudad. Pero como esa estrategia estaba fundada en lo que Dios había dicho, el poder de Dios se manifestó. Contra cualquier lógica humana, los muros de Jericó cayeron. Josué lideró este paso de fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Este nuevo líder, Josué, este muchacho, este joven que tenía que ocupar los zapatos de un gran líder respetado y venerado como era Moisés, tenía que aprender desde temprano el hecho de que cuando Dios habla, por más absurda e ilógica que parezca su instrucción, cuando nosotros obedecemos lo que Él dice, el poder de Dios se expresa en ese instante. Y es lo que llegó a suceder. En una comunidad como la comunidad de estos judíos creyentes, de estos hebreos a los que se escribe este libro a los hebreos, que estaban tambaleando en su vida cristiana, donde su vida espiritual no era lo que había sido hace tiempo atrás. El observar que la forma en la que ellos podían salir del hueco espiritual en el que se encontraban era simplemente tomar la instrucción de Dios y creer. Y el ejemplo de Josué les enseñaba eso. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Si estás en un hueco en tu vida espiritual, si tu vida espiritual no es lo que debe ser, lo que era hace algún tiempo, la estrategia no ha cambiado. Dios sigue siendo poderoso, todopoderoso, como siempre ha sido, como siempre lo será. El detalle, la estrategia, es tomar la Biblia en tus manos y obedecer. Eso es fe. Eso es caminar por fe. Y nos parezca o no nos parezca algún principio de la Biblia, y pensemos o no que tenemos un plan mejor, una idea mejor, una alternativa mejor, el poder del todopoderoso Dios se manifiesta en la vida de la persona que pone como prioridad la palabra de Dios y sencillamente
obedece. ¿Necesitas salir del hueco? ¿Necesitas salir de un estancamiento espiritual? ¿Necesitas que tu vida espiritual esté mejor? Toma la Biblia en tus manos y simplemente obedece. Por la fe cayeron los muros de Jericó. El segundo ejemplo está también en el libro de Josué, pero esta vez en el capítulo 2. Y la historia completa va desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Es la historia de una mujer llamada Rahab. Y te vas a dar cuenta que el autor a los hebreos no está poniendo los eventos de manera cronológica, porque este segundo evento de Josué capítulo 2 va antes del hecho de que se derribaron los muros de Jericó. Pero el autor a los hebreos quiere poner al final de su escrito, de ese capítulo 11, quiere poner el último ejemplo que él llegue a utilizar de una persona donde se usa el nombre propio de ella. Porque los otros ejemplos que vienen a continuación desde el versículo 32 serán ejemplos mucho más generales. Así es que por una idea de prioridad, él pone este segundo ejemplo de Rahab en segundo lugar, aunque cronológicamente viene primero el evento de Rahab y luego la destrucción de Jericó. Entendiendo esto, Josué capítulo 2, verso 1 dice: Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Verso 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis
por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responda por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. ¿Observas este ejemplo? La diferencia con el primer ejemplo es que esta fe viene de alguien que es mujer. Y eso implicaba en el momento a ser no valorada como valoraban a los hombres. Se suma a este hecho que esta mujer no era judía, era gentil, no era parte del pueblo de Dios. Era una prostituta. Y según Levítico 20, verso 10, lo que debía hacerse con ella es apedrearle por su pecado. Y ella deposita su fe en Jehová. Todos los de Jericó habían escuchado el mismo mensaje que esta mujer relata. Hemos escuchado cómo Jehová, vuestro Dios, ha llegado a abrir el mar rojo y ustedes han cruzado. Y eso ha generado temor en nosotros, dice la mujer. Y luego dice: después de que pasaron el Jordán, aniquilaron a Sehón y a Og y los destruyeron, y eso aumentó el miedo, el temor que nosotros tenemos de ustedes. El pueblo de Jericó escuchó el mismo mensaje y no respondieron de la misma manera. La mujer dice: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La diferencia no está en las limitaciones que nosotros podamos tener. No está en el hecho de que en nuestra vida podamos avergonzarnos por ciertas cosas que hicimos o que hemos hecho. La diferencia la vuelve a marcar esa fe depositada no en una religión ni en una iglesia, depositada en la persona de Dios. Y eso marca la diferencia. La mujer experimentó salvación de su vida, de su padre, de su madre, de su parentela, porque ese mensaje que todos habían escuchado de que ese Dios es poderoso y ha sacado al pueblo de Dios y lo ha hecho cruzar por el mar rojo y han aniquilado a esos reyes importantes. Esta mujer decide tomar el mensaje y apropiarse de él. Y cuando ella le cree a Dios, ella y su parentela se salvan. No importa tus circunstancias. No importa tu realidad.
No importa que existan algunas cosas en tu vida que te avergüencen o que no hayas conseguido ciertas cosas que te hubiera gustado. Aquí tenemos a una mujer ramera y una mujer mentirosa, porque cuando le preguntan dónde están estos hombres, ella miente para ocultarlos. Dios no está de acuerdo con la mentira y con la prostitución, pero Dios premia a esta mujer que deposita su fe en Dios. No dejes que tus circunstancias sean una barrera para venir a Dios. No dejes que aquellas cosas que te avergüenzan y que no conseguiste en esta vida y que hubieras querido que sea diferente en ciertas cosas y las usas como pretexto para no hacer algo, no dejes que eso, no dejes que tu pasado te limite. Y ven a Cristo y deposita tu fe en Él, que tu vida cambiará como no tienes idea. Rahab es la única mujer sin esposo que se registra en Hebreos capítulo 11. La otra mujer que se menciona es una mujer que sí tenía esposo, Sara, en el versículo 11. Esta mujer, Rahab, es prostituta, es gentil, tiene una moral reprochable, es parte de la gente a la que se le debía matar por prostitución. Y aún así esta mujer decide creer en ese Dios que no era su Dios. Y eso marca la diferencia. Y es la mujer de dos mujeres que forman parte de la genealogía de la cual vendrá Jesucristo. Imagina eso. Una mujer por la que no daríamos 2 reales, como decimos popularmente, que no vale la pena, que es inmoral, mentirosa, pero llega a darse cuenta que la única salida, la única manera es depositar la fe en el verdadero Dios, aunque no es mi Dios, aunque no es mi pueblo. Y la vida cambia para ella para siempre. No importa no importa tu pasado, no importa tu vergüenza, no importa las cosas que hiciste mal. Esa fe en Dios puede transformar tu vida. Ven a Cristo. Acéptalo como tu Salvador. Él rescatará tu vida. Ven a Él. Y si ya eres creyente y has hecho cosas que te avergüenzan, has hecho cosas que un creyente no debería hacer, ven a Cristo. Toma
la Biblia en tus manos y empieza a ejercer tu fe en Él. Empieza nuevamente a obedecerlo. Josué y el pueblo, la fe de Josué y la fe de la nación de Israel nos enseña que aun cuando una instrucción de Dios nos parezca ilógica, si Dios lo ha dicho y yo deposito mi fe y obedezco lo que Dios ha dicho, el poder de Dios se hará presente. Rahab nos enseña que no importa el pasado, que no importa que no sea parte del pueblo de Dios, que finalmente lo que me avergüenza no debe ser un obstáculo para venir a Dios, porque cuando lo hago, a pesar de tener un pasado cuestionable y vergonzoso, si deposito mi fe en Dios, mi vida cambiará para siempre. ¿Recuerdas a quién está hablando el escritor a los hebreos? A gente que ha considerado que Jesucristo no es suficiente, que Jesucristo no es el más grande, que hay otras maneras de hacerlo y están considerando abandonar su vida espiritual, escuchando a compatriotas judíos para volver otra vez al sistema del Antiguo Testamento. Y el autor a los hebreos le dice: lo que ustedes necesitan para salir del hueco espiritual en el que se encuentran es tomar la palabra en sus manos y simplemente obedecer. Y eso cambiará tu vida. Lo que hiciste está hecho. Pero hoy puedes decidir tomar la Biblia en tus manos y obedecer. Como lo hizo Josué, como lo hizo la nación de Israel, como lo hizo una mujer con un pasado cuestionable y vergonzoso. Y en cualquiera de esas circunstancias en las que estaba Josué, la nación de Israel y la ramera, funcionó, porque la única forma de agradar a Dios es vivir por fe. Y estos lo entendieron y fueron obedientes a lo que Dios les dijo. Ven a Cristo y obtén salvación eterna. Y si ya eres salvo, ven a Cristo y experimenta la vida abundante, la vida diferente, aun cuando hayas hecho cosas vergonzosas y moralmente cuestionables. Ven a Cristo y deposita esa fe en Él y Él cambiará tu vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos
observar circunstancias distintas en la vida de Josué y el pueblo de Dios, al compararlas con una mujer de un pasado vergonzoso, pero todos tomando la decisión de vivir por fe, depositar esa fe en ti y creer y obedecer. Y gracias porque eso marcó la diferencia. Y Padre, yo ruego que cualquiera que sea nuestra situación, que hoy respondamos de la misma forma en que estos personajes respondieron. Ayúdanos a tomar tu palabra en nuestras manos y simplemente obedecer. Mientras usted continúa orando, cerrado sus ojos, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Veo su mano, gracias, bájela nomás. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para la persona que levantó su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Por favor, no es nuestra intención presionarle. Es totalmente voluntario. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás están manteniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar. Si lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Si quiere darnos la oportunidad, además de orar por usted, de conversar un momento, venga con toda confianza. Gracias por pasar. Padre Celestial, te doy gracias por la persona que acaba de pasar. Señor, tú conoces sus motivos de oración. Y conforme a tu voluntad, yo ruego que tú seas contestando sus peticiones. Te pido, Padre, por este momento, donde van a abrir tu palabra y van a mostrarle el Evangelio. Te pido, Señor, si todavía no te conoce como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, a veces con un pasado cuestionable, a veces tomando decisiones vergonzosas, a veces experimentando el estancamiento espiritual. Ayúdanos a darnos cuenta que la estrategia no ha cambiado. Lo que fue efectivo para Josué y Rahab lo es para nosotros. Tomar tu palabra en nuestras manos y empezar a obedecer. Ayúdanos a salir
con ese compromiso de aquí, de este lugar, Señor. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.